Ya, comenzamos nuestra clase de diferenciado de lenguaje hoy día lunes 30 de agosto. Estamos ya en la unidad 3, por lo tanto estamos haciendo conocimientos, pero que van ligados con las unidades anteriores. Recuerden que este diferenciado es un poquito más práctico porque nos ayuda a conocer, por ejemplo, estructuras de textos científicos. Por ejemplo, ya algunos han podido realizar un abstract, han podido realizar una infografía, han podido realizar una entrevista, y la tarea que les había dejado es haber realizado una introducción. Pero como a muchos les costó y no les puse nota, pero sí les estuve revisando su introducción, entonces vamos a trabajar la mitad de la clase en eso, para que cuando ustedes vean, si no lograron escribirlo como, voy a dar un ejemplo aquí de un compañero. En este caso, si ustedes ven que no lo hicieron igual, lo pueden volver a hacer y volver a reenviar. La idea es aprender a hacer el texto, ¿ya? Y no mandarlo por cumplir. Entonces, vamos a hacer esto. La segunda parte de esta clase es el tema que nos convoca, que es, en este caso, del conocimiento cotidiano al conocimiento especializado. Es decir, vamos a tratar de sacar todo el conocimiento que nosotros tengamos de ciertas cosas, temas en generales, y lo vamos a construir en un texto especializado. Y eso es lo que vamos a ver hoy día llamado la monografía. Hoy día vamos a dar las características de la monografía, de qué se trata, les voy a mostrar un ejemplo, pero no les voy a dar un trabajo de como tareas porque quiero que hagan bien la introducción. Entonces, vamos a ver. Entonces, el objetivo de esta clase y de la próxima clase del día lunes es analizar una monografía mediante la lectura orquestada, en este caso consensuada, a eso se refiere, con el fin de comprender las características de estos textos especializados. Por lo tanto, la monografía es un texto especializado. Y ustedes también, es un texto que también van a poder toparse por ahí en la educación superior y que también quizás van a tener que construir. Así que nos sirve esto como un aprendizaje significativo para que quizás después, más adelante, ya saben cómo hacerse, ¿ya? Pero vamos a ir poco a poco, vamos a investigar, vamos a analizar monografía y después vamos a atrevernos a realizar una. Antes de comenzar, entonces, retroalimentando, pero quiero que no se olviden que hay una tarea en Classroom, ¿ya? Yo voy a dejar hasta el domingo de esta semana las tareas que hemos hecho en este segundo semestre de diferenciado, porque conversando con ciertos alumnos han tenido problemas X personales, ya que han conversado que no se han podido poner al día con diferenciado, por lo tanto se las voy a dejar habilitadas hasta el día domingo. A partir después del día lunes de la otra semana y revisando las que tengo pendientes de las tareas, yo elimino todas las tareas, por lo tanto les va a quedar solamente el material de clase, ¿ya? Para ir llevando un orden y que ustedes también se vayan organizando. Entonces, esta tarea se entregaba anoche, hasta las 12 de la noche, pero se las voy a dejar habilitada hasta el domingo. La idea es que he visto muchas introducciones que se alejaron un poquito de la estructura que yo pedí, por lo tanto, si usted va a la tarea que me envió, que yo solamente vi, en general me estuve leyendo y vi que hay muchas falencias, por lo tanto, si usted ve que hay una falencia, la hace nuevamente y me la entrega. Y si usted dice, no, es lo mismo que me pidió la profesora, la deja ahí para que yo le ponga su nota. ¿Ya? Acuérdense que las tareas en diferenciados son con nota acumulativa. Entonces, está esta tarea. Está habilitada para cada uno de ustedes que están en Classroom y aquel que no la ha entregado ya tiene hasta el domingo para entregar. Así que voy a cambiar la fecha. Entonces, estamos viendo la introducción como una parte de estos informes y textos especializados. ¿Y alguien me puede decir qué era una introducción? ¿Qué es lo que era una introducción? Yo estaba en los apuntes de la clase anterior.
Si yo les pregunto en simples palabras, ¿qué era una introducción en un informe? Cuando ustedes les pedían más chicos, ya, Kiara me dice aquí plantear el tema de lo que uno hablará. Es un resumen del trabajo no detallado, ¿ya? Sirve para preparar el desarrollo de un informe. Muy bien, Patricia. La idea es que en la introducción no sea lo mismo que un abstract, porque si nosotros vamos a un texto especializado, no podemos encontrar con el título, con el abstract, que es el resumen más específico, con los objetivos ya logrados, pero después va a salir la introducción y son dos cosas distintas. Sí, pues Gabriela. Gabriela que viene llegando. La tarea de la introducción puede ser entregada hasta el domingo. Voy a cambiar la fecha y se van a dar cuenta. Entonces, la introducción nos prepara para lo que nosotros vamos a leer. Por eso hay una parte de la introducción que es el tercer párrafo, la tercera alusión a la secuencia de lo que va a salir ahí en la escritura. No, no importa, si es otra tarea, Gabriela, no importa. Mándeme todas las tareas, no se preocupe. Entonces, la introducción nos invita y nos prepara lo que vamos a hacer. El abstract es un resumen más consensuado donde están los objetivos, la metodología de un trabajo de investigación, están las conclusiones, está todo evidenciado, pero la introducción también nos ayuda como al contexto, a decirnos en qué ámbito se va a realizar la investigación, después cuáles son los objetivos que puedo copiar también en el abstract, y también después el tercer párrafo nos aludía a las partes, es decir, primero se va a se va a preparar de este tema, segundo se va a decir esto, en tercer lugar esto, ¿ya? Pero esa era la estructura. ¿Por qué entonces creen ustedes cuál era la importancia entonces de la introducción dentro de una investigación? Y por aquí tengo una respuesta. Nos sirve para preparar el desarrollo de un informe, claramente. Esa es la importancia de la introducción. Por eso, por eso me quiero detener un poquito en esta clase antes de pasar a las monografías, que quiero que aprendan bien a escribir una introducción. Y después nos vamos a centrar en el desarrollo y también les voy a enseñar a hacer conclusiones, porque ya saben hacer abstract y se supone que ahora están aprendiendo a hacer introducción. Ya saben hacer una bibliografía con el formato APA. Entonces, quiero que sepan bien cómo se hacen y no en una clase evaluar y que me saque un 5, no. Que la idea es que sepan y tengan esa habilidad de cómo se hace, porque es algo necesario que tarde o temprano nos vamos a afrontar. Ya. Claro, claro, a veces son distintas porque según el enfoque, porque como estamos en los textos especializados, muchas veces estas tienden a hacer a la investigación, pero como es una investigación, apela a un objetivo, a un estudio del tema, por eso muchas veces, Carla, son distintas. Decíamos que las introducciones tienen una estructura y eso es lo que yo quería ver en su tarea. Entonces, ¿qué yo iba a ver en la tarea? Iba a ver el título que debía decir introducción, bueno, si no lo coloco no importa, pero tenía que haber 3 párrafos. Pero me di cuenta que muchas de las tareas que ya me mandaron de ustedes elegir un tema, ¿cierto? Cualquier tema y hacer como que estuviesen haciendo una introducción. Ustedes tenían que escoger el tema. Me di cuenta que muchas veces había solamente un párrafo. Y yo dije, a ver, ¿qué pasó aquí? O muchas veces me hicieron una plana, casi una plana de introducción. Ya dije yo, quizás se extendió, pero me di cuenta que no aludía a lo que tenía que hacer. Entonces era como más desarrollo que introducción. La introducción nos prepara, como por ahí decía la alumna, ¿cierto?, a lo que vamos a leer en un trabajo de investigación y se divide en 3 partes. El primero es el contexto. Me dice un panorama del tema que yo escogí. Quizás me habla de un aspecto general de ese tema y luego se va a un específico, por ejemplo, hablar sobre una enfermedad, cómo esa enfermedad se da a nivel mundial y después aludirlo a dónde lo voy a enfocar yo, quizás en el país de Chile, en la región metropolitana. Entonces, hablo del tema y lo hago en un panorama general, ese es el contexto, y luego, ¿por qué se hace? ¿Por qué voy a hacer esa investigación? Sí, no hay problema, Dayana, envíenme.
Luego de que yo decía el tema y el contexto, me iba al segundo párrafo, que eran los objetivos. Entonces, yo puedo usar las marcas textuales. Los objetivos de esta investigación, y ahí tenía una marca textual de que eso es lo que iba a aludir, son, y yo inventaba, porque al final esta introducción es un invento, que es para que ustedes manejen las marcas textuales y más o menos cómo se construye, ¿ya? Si quería orientarse en cosas de internet, bien, pero era solamente, cuando ustedes les pedían creen un cuento y ustedes tenían que fluir sus propias ideas, lo mismo aquí con la introducción, tenían que hacer su propia introducción. Y luego, ¿qué aportes? ¿Cuáles son los aportes del tema? ¿Ya? Y por último, el mapeo, que era lo más fácil. Entonces, como era creativa esta introducción, yo decía, la primera parte de este informe, y ahí podía usar esas marcas textuales que yo puse como ejemplo en la clase anterior y que se lo estoy visualizando ahora para que puedan arreglar su tarea. La primera parte de este informe presenta tal información, la segunda tal, la tercera tal, para que no sonara tan monótono, para no decir primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, casi al final podría haber dicho, y por último, aludir, para no decir que voy a pasar a la quinta parte, sino que decir, y por último, aludir, podría haber cambiado ahí el nexo con tal tema, con las conclusiones y la bibliografía. Pero esa era la construcción. Entonces, quiero que se den cuenta porque hay hartos errores en varias de las introducciones que me enviaron. Entonces, quiero que vuelvan a verlo durante esta semana y lo arreglen y me lo envíen o me lo envíen como borrador al correo y después lo adjuntan en clase. La idea es que se saquen una buena nota acumulativa, aunque sea acumulativa, pero yo quiero que aprendan a hacer introducción. Entonces, tiene 3 párrafos. Si usted lo hizo en uno, divídalo en 3. Si no le puso introducción, coloque y lo reenvía nuevamente. Se puede hacer eso por Classroom. Lo elimina y sube lo arreglado. ¿Ya? La idea es que no es joderle la vida, pucha, de que mandarle de nuevo a la profe si ya le hice la tarea, pero la idea es hacerlo y que se fije en qué se equivocó. Mire aquí, acá hay un ejemplo que yo extraje que como 2 o 3 alumnos lo hicieron bien. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de una alumna. Eh, sí, pues, o sea, no es necesario ponerle el título, pero me interesaba que tuviera los 3 párrafos. Este es un ejemplo. Mira aquí. Esta alumna hizo una introducción sobre el tema de la resistencia a la insulina y cómo influye esto en los niños y en los adolescentes. Entonces, ella tomó ese punto, a lo mejor le interesa la medicina y quiso tomar ese tema específico. ¿Qué hizo en el primer párrafo? Ella nos dio un panorama de lo que va a ser la investigación, o sea, nos habló del contexto, en qué va a ser la investigación. Y eso se llamaba contexto, fíjense. ¿Cuáles son los factores que influyen en la resistencia a la insulina en los niños y adolescentes? Ahí plantea el tema. Después nos va a hablar sobre este panorama que yo les digo. En el mundo se han hecho muchos estudios para dar con las causas y factores que denotan la temida resistencia a la insulina, ya que esta enfermedad ha aumentado considerablemente en los últimos años en Chile. Doy el panorama global y me voy al específico, que en este caso sería Chile. Y en el mundo, con un porcentaje de alza de un 36% en el caso de Chile y un 48% en el caso del resto del mundo, sin importar edad ni condición social. A lo mejor ella investigó un poquito y puso los porcentajes, pero si usted, como estamos solamente haciendo un ejemplo, no es necesario que le ponga estadísticas. Lo puede decir uno, hay un porcentaje mayor y menor, aludirlo así, pero no tan específico. Pero fíjense que ella hizo un contexto. Me habló sobre el tema, lo puso como pregunta y luego habló sobre el panorama global y después específico que es en Chile. Luego, ella creó objetivos de esta posible y ficticia investigación, que en esta introducción, y puso esta marca textual. Los objetivos en esta ocasión, o puede haber dicho, los objetivos en esta investigación serán tratar de verificar si el aumento de pacientes, niños, adolescentes con esta enfermedad en Chile se debe a los cambios de hábito en su alimentación diaria en la niñez y en la adolescencia. Así lograremos determinar con más claridad
cuáles son los factores más críticos que provocan esta enfermedad. Entonces, como ella puso la marca textual los objetivos, es porque este párrafo pertenece a lo que nosotros decimos relevancia, a decir los objetivos del trabajo. Y por último, ella hizo un mapeo, es decir, cuáles son los contenidos que van a ver en esta ficticia investigación para hacer esta introducción, y ella puso esto. La primera parte se basará principalmente en investigar las razones del aumento de la resistencia de la insulina en Chile. La segunda parte será identificar de manera más precisa y mediante una encuesta factores que influyen en ella como la alimentación, enfocándonos principalmente en los adolescentes. Y por último y según los resultados, podemos concluir y observar los principales factores de riesgo y en esta enfermedad. Y terminó. Ella hizo un mapeo. Con esas marcas textuales, ella hizo un mapeo. Y eso es lo que tenían que hacer. Dígame, Gabriela. Gabriela, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Sí? Sí, Ya, profe, ya, tenía una duda. Lo que pasa es que yo elegí en la introducción un tema como no tanto un informe o un ensayo sobre algún estudio o algo así, sino que sobre un tema, por ejemplo, de la, de la robótica en la cirugía. ya. Entonces, Entonces yo no hablé tanto como de porcentaje o de cosas como en países o en el mundo, sino que expliqué más de lo que era en sí la cirugía robótica y el informe se trataba de eso. Entonces mi ya. duda quería saber si eso estaba bien o tenía que hacer de algo como más No, sí está elaborado o bien. más específico. No, está bien. Podrías abordarlo de la siguiente manera. Ya, imagínate que tú vas a hacer un informe sobre ese tema, ¿ya? Entonces puedes partir. En este caso, por ejemplo, esta alumna partió con una problemática. Ese es el tema de ella. ¿Cuál es la resistencia de los niños de la insulina ante la insulina en los niños y los adolescentes? Eso es una problemática. Pero tú, Gabriela, vas a hacer un tema específico de un texto especializado, en este caso, que puede ser de la medicina. Entonces, tú puedes abordar ese tema en la primera parte definiéndolo, ¿ya? Y incluir un poco en el contexto de cómo se ha dado ese tema a nivel mundial o cómo ha sido, por ejemplo, la importancia de ese tema en la medicina. Eso es el contexto. Entonces, ¿para qué es el primer párrafo? Para mí como lector, habituarme o centrarme en el campo de estudio en que se va a dar ese tema. No es necesario hablar de estadística, porque si es una problemática, quizá esta alumna lo incluyó, pero como el tuyo es un tema, no es una problemática, ya puedes en la parte primera, en el primer párrafo, definirlo y luego decir un poquito cuál es la importancia quizás de ese tema. Y luego, en el segundo párrafo, plantearte los objetivos. Por ejemplo, los objetivos de la siguiente investigación es conocer en profundidad el tema que tú escogiste, ya abordar ciertos sus causas, en este caso la medicina, y sus propósitos futuros en el cambio, tarará, pueden ser dos o un objetivo. Y ahí me quedaba claro que a qué aludía, que es un objetivo. Y por último, el mapeo. En la primera parte se dará el concepto más definido, el concepto del tema que escogiste, luego hablas de las características y después hablas de, por ejemplo, cómo se hace en la práctica, en la actualidad. A lo mejor podrías abordar un ejemplo específico en Chile, si se ha usado o no, y listo. ¿Se entiende o no? Profe, Dígame. si yo considero que la introducción de la cirugía robótica que hice yo ¿Mm? está bien, pero hay algunas cosas que quisiera cambiar. ¿Puedo cambiarla aún, aunque ya lo envié? Sí, pues eso es lo que les decía yo, por eso me quería detener. Varios me mandaron la tarea como tú, ¿ya? Y en el cuarto A y el cuarto B, y quiero que se den cuenta, si no tiene más o menos los tres párrafos como yo pedía, para yo simbólicamente ver que estaba el contexto, la relevancia y el mapeo, si usted no lo hizo así, tiene hasta el próximo domingo, a ver, 3, 4, 5, hasta el domingo 5 de toda esta semana para arreglar su tarea.
Entonces yo voy a ver nuevamente las tareas, usted puede sacar su tarea y nuevamente editarla y subirla nuevamente. Tiene toda esta semana para hacerlo, pero la idea es que quiero que lo hagan bien porque me di cuenta que muchas tareas estaban mal redactadas. No tenía, por ejemplo, tenía el contexto y no tenía el mapeo, o tenía la relevancia y el mapeo, pero no tenía el contexto. Entonces, eso es lo que quiero que vea y arregle, ¿ya? Y yo darme cuenta después que aprendieron. Si la idea es aprender a hacer estas introducciones. Entonces, introducciones futuras, usted se va a dar cuenta que cuando tenga que hacer una introducción, primero tengo que hacer 3 párrafos. Siempre póngase esa meta de escritura, porque uno puede escribir tantas cosas y tantos párrafos, pero una introducción tiene 3 párrafos consensuados. El contexto que me abre a este camino de estudio donde puedo definir o nombrar la problemática y luego hablar un poquito de su importancia o habituármela quizás en algún campo de estudio, luego decir los objetivos y por último este mapeo que es más fácil. ¿Qué voy a decir primero, qué segundo, qué tercero, cuarto, etcétera? De eso se trataba la tarea. Entonces, tienen hasta este domingo de esta semana para arreglar, ¿ya? Así que voy a estar viendo la activa, envío nuevamente mi correo de sus tareas, pero no hay problema. Si usted quiere preguntarme, profesora, ¿qué realmente tengo malo en mi introducción? Me lo envía al correo, ¿ya? Para yo arreglárselo. Entonces, ese era el primer trabajo, empezar a hacer introducciones en estos informes que muchas veces, ¿cierto?, nosotros nos vamos a topar en una carrera que estudiemos específica, ya que son textos difíciles de entender, por eso se llaman textos especializados. Y uno de los textos especializados que quizás nombramos en el primer semestre por ahí, en la segunda unidad, fueron estas llamadas monografías. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a conocer qué es una monografía. Este es un video bien básico donde nos dice el concepto, nos habla de las características y nos da un poquito de ejemplos y luego vamos a la teoría, ¿cierto? Y les voy a mostrar un texto de lo que es una monografía, ¿ya? Y con eso vamos a hacer la clase. Voy a apretar aquí. Y a ver si se escucha. Compartir sonido, ya. Hola, bienvenido a tu canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video te voy a enseñar la monografía. Una monografía es un tipo de documento expositivo explicativo en el que se aborda un tema en específico desde una o más perspectivas posibles. Consulta diversas fuentes y además echa mano de un material de apoyo como por ejemplo las imágenes y las fotografías, hasta agotar lo más posible el abordaje del tema en cuestión. Es importante saber que el término proviene de griego, que significa mono, uno, y grafos, escritura. Es un texto muy usado en las academias y en diferentes ámbitos laborales. Ofrece un amplio nivel de investigación. Este no requiere un lenguaje técnico o especializado, y su tamaño o extensión puede variar. Es un formato bastante versátil. Ahora conozcamos la estructura de la monografía. Portada. Es la estructura que depende de la institución. Dedicatoria o agradecimiento. Es opcional y personal. Índice general. Indica con el número de páginas la estructura. Prólogo. Indica el planteamiento del problema, los métodos de investigación y lo que se espera concluir. Introducción. Resume y presenta los temas. Cuerpo de trabajo. Debe contener el desarrollo de la investigación mediante capítulos y secciones e informa de lo general a lo particular. Cada capítulo debe contener hechos, análisis, interpretación, métodos empleados en el trabajo, gráficos, ilustraciones, entre otros. Conclusiones. ¿Qué es lo que se observa con la información presentada? Apéndices o anexos. Información adicional como cuadros, artículos y cuestionarios. Bibliografía. Las fuentes de información deben ser presentadas alfabéticamente. Ahora conozcamos los tipos de monografía. Monografía de compilación. Una vez elegido y analizado el tema, el alumno expone su opinión personal sobre la información existente de un determinado tema.
Monografía de investigación. Estudia sobre un tema poco examinado o estudiado con el fin de aportar algo novedoso. Monografías de análisis de experiencias. Tal como lo indica su nombre, se trata de analizar experiencias, comparar con otras y sacar conclusiones. Por lo general, este tipo de monografía se observa en carreras como la medicina. Características de una monografía. Debe ser un texto escrito coherente en el que aborde un tema bien identificado, aportando la información necesaria para sustentar lo dicho. Una estructura ordenada, que incluya referencias bibliográficas de fuentes fidedignas, que incluya los datos necesarios para verificar lo dicho. No se trata de un texto de tipo imaginativo. Que tenga la extensión suficiente para el tema abordado. También que aborde dicho tema desde un punto de vista objetivo, sin procurar convencer al lector de un punto de vista. Recuerda que si te ha gustado este video, Ya, entonces hemos visto las características y ahora se las voy a mostrar punto por punto para que ustedes vayan conociendo. Entonces, una monografía es un texto de una comunidad científica, ya que aborda un texto específico. Es un tipo de documento expositivo explicativo, por lo tanto, tiene un carácter 100% informativo en el que se aborda un tema específico. Así como ustedes abordaron temas específicos en su creativa introducción, imagínense que es un trabajo completo con desarrollo, conclusión, bibliografía, etc. Consulta diversas fuentes y se basa en un material de apoyo, ¿ya? Hasta agotar lo posible en el abordaje del tema en cuestión. Una monografía puede ser un escrito basado en varias investigaciones y yo lo hago en uno. Por ejemplo, si yo quiero abordar un tema y quiero tener una orientación, para poder como base hacer mi propia investigación, puedo abordar varios textos, varias investigaciones y lo incluyo en mi investigación y eso ahí lo voy a poder clasificar en tipos. Entonces, de eso se trata una monografía. Una monografía se trata de un texto muy usual, que ustedes quizás lo van a tener que hacer más adelante en la educación superior, ¿cierto? Por academias también, por ámbitos laborales, dado que ofrecen un amplio nivel de investigación, sin requerir por ello un lenguaje técnico o especializado. Tiene una extensión de tipo variable, de modo que se trata de un formato bastante versátil, porque yo puedo incluir imágenes, gráficos, etcétera, a la hora de exponer ¿cierto? Esta investigación. ¿Cuáles son las características que me decía también el video de una monografía, que es como un informe más especializado, no como estos informes que nosotros hacíamos en el colegio, que las monografías muchas veces se hacen cuando nosotros queremos investigar sobre un tema? Primeramente, su texto tiene que ser un texto cohesionado y coherente. Ya. Quiero que me digan aquí, para saber más o menos si saben, ¿qué es lo que es cohesionado y coherente? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Lo que era algo, un texto cohesionado y coherente? Sí, profe. Ya, dime, ¿qué es lo que es? O sea, la palabra coherente, ¿Mm? según yo, es como algo que tiene que tener sentido con lo que se va planteando en el trabajo. ¿Ya? Con el tema tiene que tener sentido, porque si, por ejemplo, tú hablas no sé, de cirugía cerebral, no vaya a ¿Ya? mezclar cirugía cerebral con cirugía cardíaca, entonces, Claro. o por otro lado, en vez de seguir con el tema de la cirugía cerebral. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es Según yo, es cohesionado? tener coherencia. Muy bien. ¿Y qué es cohesionado? Ignacia me dice, coherente es que tenga sentido, ¿ya? ¿Y cohesionado? Ya. Muy bien, Carla. La cohesión es que las palabras deben estar relacionadas. Muy bien. Cuando ustedes escriben un texto, muchas veces cuando tenemos falencias de escritura, ¿ya? Muchas veces cuando la profesora dice, sabes que tu texto está malo, porque lo mismo que me pasó con sus introducciones, no había ni coherencia ni cohesión.
Cuando yo digo cohesión de un texto, en este caso tiene que ver con las palabras que usan. En este caso, si ustedes utilizaron bien la gramática, si utilizaron nexos, si utilizaron, por ejemplo, las palabras estén bien escritas y no tengan faltas de ortografía, para decírselo de una manera bien simple, si el texto tiene faltas de ortografía y de redacción, en este caso de cómo yo coloco, por ejemplo, las palabras y las oraciones, o los párrafos o la puntuación, es que ese texto tiene faltas de cohesión. La cohesión es la gramática, la parte de las relaciones, ¿cierto? Cómo se da la gramática en el texto, para que se les quede bien claro. Y la coherencia tiene que ver con las ideas, como hablaba Gabriela, y por aquí me dice Ignacia. La coherencia tiene que ver con las ideas, que si yo parto hablando de un tema, tengo que terminar con eso. No empezar a hablar de las peras y que termine hablando con las manzanas, no. Entonces, un texto tiene que ser coherente, cohesionado, tiene que estar bien escrito, bien redactado, con todas las reglas de la gramática y coherente con la estructura de las ideas, que haya un tema, que haya ideas principales, que haya ideas secundarias, ¿ya? Entonces, la monografía, para que sea un texto entendible, la principal característica, y para que sea monografía tiene que estar escrito, cohesionado y coherente, es decir, gramaticalmente y semánticamente, que son las ideas, en el que aborde un tema claramente identificado desde una perspectiva reconocible y que al lector le sirve para informarse. Acuérdense que la primera función de las monografías es informar. Otro, que tenga un carácter sistemático, es decir, estructurado en una o distintas partes, que tenga una introducción, ¿cierto? Que tenga un desarrollo, y en eso que está en el desarrollo tenga la metodología, los objetivos, está en este caso, si yo necesito comprobar la información a través de estadísticas, le coloco imágenes para apoyarme en las conclusiones, etc. Tiene que haber un carácter sistematizado, es decir, una estructura de mi escritura. Tiene que incluir referencias bibliográficas, claramente. Una investigación, si ustedes hacen investigaciones futuras, jamás pueden ser entregadas entregadas a su receptor si no tiene como verificable, en este caso, fuentes bibliográficas, tanto como insertar citas textuales, como al final colocar de dónde extrajo, de dónde se apoyó usted en su investigación. Si eso no tiene, es porque usted está haciendo un plagio o está haciendo una copia de algo. Y olvídese que todo el esfuerzo que hizo se va a ir por la borda, porque nunca usted se preocupó de colocar de dónde extrajo la información o de dónde usted se orientó para poder hacer su investigación. Y que tenga una extensión variable, la suficiencia para agotar el tema, porque muchas veces una investigación usted va a hacer una investigación profunda, por lo tanto va a necesitar muchas hojas para poder redactar su investigación. Hoy hay investigaciones más acotadas que no es necesario abundar tanto para decir algo bien concreto. Entonces, la extensión es variable según la forma en que yo quiero agotar el tema de investigación. Estas son las 4 principales características de una monografía. Un escrito cohesionado y coherente, que tenga un carácter sistemático, que esté en una estructura escrito, que tenga referencias bibliográficas y que tenga una extensión variable. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de monografía podemos conocer? Es decir, estos informes escritos especializados, podemos hacer 3. Por ejemplo, hay monografías que son de compilación, es decir, yo reúno varios textos, varias investigaciones para hacer una. ¿Ya? A lo mejor yo quiero investigar sobre un tema y necesito orientarme y varias de estas investigaciones me sirven, por lo tanto hago un texto, ¿ya? Involucrando también mis propias conclusiones. Eso se llama una monografía de compilación. Pero hay otro tipo de monografía que es la que muchos usan, sobre todo en el campo científico y de la medicina, es la monografía de investigación. Es decir, predomina la ciencia en algunos experimentos donde la investigación no se ha hecho todavía, por lo tanto yo voy a ser como el más innovador y yo voy a hacer mi propia investigación. Esta investigación nunca se hizo, por lo tanto yo voy a ser el que va a investigar. Ya no va a ser una
una investigación compilada de varias investigaciones que ya se hicieron, sino que esto va a ser nuevo. Y eso se llama una monografía, es decir, un escrito de investigación, que predomina, ¿cierto? En este caso, una experiencia científica, justificada, ¿cierto? Con un marco teórico y una bibliografía, pero es innovador porque nunca se ha hecho. Y por último, hay una monografía que es de análisis experiencial, que quiere decir que el tema que se va a abordar, la investigación que se va a abordar va a ser producto de, en este caso, de experiencias que se ha vivido en la investigación. Por ejemplo, un tema humanístico. A ver, ¿qué tema yo puedo abordar, por ejemplo, en la sociedad? ¿A qué se le ocurre? Para que no hablar tanto de la medicina, un tema humanístico que yo puedo aplicarlo en la sociedad. ¿Cómo qué podría ser, chiquillos? Pregunta para el cuarto A. ¿Algún tema humanístico que pueda ser aplicable, cierto, o experimentar en la sociedad y que tenga que ver con alguna carrera, por ejemplo, que yo lo pueda aplicar en un estudio de investigación y que tenga como base de estudio la sociedad? Hay hartas cosas. ¿A qué se le puede ocurrir? Puede ser estudiante de cuarto medio o cuántos estudiantes de cuarto medio le gustaría estudiar después cuando salgan. Ya, o sea, en este caso sería como el tema de la educación, puede decir. En este caso ya el estudio, entonces lo experiencial en este caso es cómo yo puedo verificar en un grupo de personas, para que les quede más claro, cómo yo puedo hacer un experimento y ahí comprobar la investigación. ¿Ya? Lo mismo que pasa con los científicos, que muchas veces los médicos, para poder saber la problemática y las consecuencias de una enfermedad, lo tienen que experimentar con enfermos que tengan esa enfermedad. Y eso se llama hacer una investigación, una monografía, hacer un estudio experiencial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo para ir terminando. Vamos a ver aquí. Aquí yo solamente quiero que vean, ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí se ve o no se ve? Lo que proyecto, ya. Entonces, miren acá. Este es un ejemplo de una monografía. Y esto que habla, ¿cierto?, de la igualdad de género. Igualdad de género como derecho, no como privilegio. Ahí tengo un tema, ¿cierto? Si tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el derecho, entonces este es un tema humanístico y nos vamos a abordar, ¿cierto?, a este tema. Ya no es un tema científico, sino que es humanístico, ¿cierto?, centrado en el estudio, ¿cierto?, del comportamiento humano. Tenemos la portada, solamente yo quiero que vean la estructura como es una monografía. El índice, aquí nos faltan los números, ¿ya? Un índice, ¿qué más tiene? Una introducción, que están aprendiendo a hacer y que van a tener que ahora detallar y ver en qué me equivoqué. Después dice capítulo 1, abordo el tema, igualdad de género, hablo del tema, ya estamos en la parte de desarrollo, tiene subtítulos, informaciones, tiene citas textuales, está dividida por capítulo B, capítulo 2, está abordado por capítulo, aquí está toda la investigación. ¿Ya? Quizá en esta monografía no se incluyó imágenes ni estadística, porque como es un poquito humanística, en este caso el tema sobre el derecho no era necesario, pero muchas veces el campo científico es necesario abordar estadística y ahí hay que involucrar cierto gráfico y por eso puede insertar. Todo esto es el desarrollo. Y fíjense que hay otro capítulo, y llegamos a las conclusiones. Y se hizo una conclusión por cada capítulo. Es la conclusión del escritor, el que está haciendo. Y por último, la referencia bibliográfica, que es lo más importante que aparezca porque así es de donde yo me basé en ese estudio. Y eso es una monografía.
Es como estos informes que nosotros hacemos en el colegio, pero que nos sirve también para hacer una investigación más adelante. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que hagan ahora, que no les voy a dejar tarea, pero hay tareas sí, para aquellos que no hicieron la introducción. Entonces, para aquellos que vienen llegando recién, o sea, no recién, pero no alcanzaron a escucharme, lo que quiero que esta semana vean nuevamente durante estos días, ingresen a Classroom y vean su introducción. Y vean el ejemplo que les puse de su compañera. Finalizar presentación. Quiero que vean este ejemplo. Quiero que vean este ejemplo y visualicen, ¿lo hice así? Si lo hice así, lo deja. Si no lo hice así, a la profesora me va a decir que está mal, entonces lo voy a cambiar y voy a reestructurar. No es que hagan uno nuevo, sino que reestructuren el que ya, trabajen con el que ya hicieron y lo hagan. Y visualmente tiene que tener 3 párrafos. ¿Ya? 3 párrafos para yo en mi mente, cuando revise su tarea, aquí está el contexto, la relevancia y el mapeo. Si tiene eso, está bien. ¿Ya? Así que tienen de aquí al domingo para hacer esta tarea. Les voy a cambiar la fecha que era de ayer de la introducción, se las voy a dejar para el día domingo. Y quien ya lo hizo, tiene libre esta semana. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No ninguna? Profe, Dígame. y si la introducción que le envié ayer hay algo La vi. malo, ¿se podría cambiar para el domingo o quedaría? Sí, pues, no, Ah, pues, ya. eso, pues. Por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que Vicente, que hay que cambiar un poquito lo tuyo. Entonces, si tú ya te diste cuenta que tienes que dividirlo en 3, el trabajo que tú hiciste, reenvíamelo. Todos los que ya lo enviaron y aquellos que no lo enviaron ya saben cómo tenían que hacer la tarea, pero aquellos que ya enviaron la tarea y si se dan cuenta que está mal, la descargan, la hacen nuevamente y me la envían nuevamente. ¿Cuándo voy a ver nuevamente las introducciones? Bueno, voy a revisar las buenas, porque hay alumnos que están buenas las introducciones, pero aquellas malas no voy a decir nada y las va a hacer de nuevo. ¿Ya? Eso, chiquillos. La idea es que aprendan a hacer introducciones. Cualquier duda, acuérdense que al WhatsApp o me escriben en mi correo. ¿Ya? Cuídense y nos vemos la semana presencial. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.